Saludos cordiales, ingeniera María Gabriela Espinosa Bravo. Nosotros somos del curso C2, somos el grupo J, conformado por Blanca Maldonado, Angie Torres, Cristian Gallegos, Elian Honores, Eric Ortega, Luis Andrade y quien les habla, Cintia Rodríguez. Nosotros le vamos a exponer sobre el artículo académico grupal. En el resumen tenemos que en nuestra investigación titulada Seguridad cibernética para niños y adolescentes, analizamos cómo el uso de aplicaciones y plataformas educativas pueden influir positivamente en la protección digital de menores ante los riesgos digitales actuales. Este estudio es de tipo explicativo y correlacional, ya que nos permitió identificar cómo las tecnologías contribuyen al conocimiento sobre delitos cibernéticos. Realizamos una revisión documentada en un análisis comparativo de varias aplicaciones, entre las cuales destacan Interlab, YouTube Kids, Boot Creator, Nova Labs, entre otras. Estas aplicaciones ofrecen contenidos interactivos como juegos y recursos que se adaptan a cada grupo de edad, enseñando conceptos de seguridad en línea de forma accesible y entretenida. Los resultados evidenciaron que los niños y adolescentes que utilizan estas aplicaciones tienen una mayor comprensión sobre temas como lo que son los robos de información, el acoso digital, el fraude digital, además que también fomentan buenas prácticas en el uso del Internet y fortalecen el pensamiento crítico frente a contenido sospechoso. Concluimos que implementar estas herramientas tecnológicas educativas enfocadas en la ciberseguridad en línea es una estrategia efectiva para reducir la vulnerabilidad digital en la infancia y en la adolescencia, brindando no solo información, sino que también protección a los usuarios. Para las palabras claves, nosotros escogimos las que serían ciberseguridad, aplicaciones educativas, riesgos digitales, pensamiento crítico, vulnerabilidad digital. Estas palabras claves fueron escogidas porque representan los conceptos claves que sustentan nuestra investigación. Ciberseguridad es el eje central de nuestro estudio. Aplicaciones educativas es el medio por el cual vamos a analizar estos temas. Los riesgos digitales son los que reflejan las amenazas que enfrentan los menores. El pensamiento crítico es la habilidad que tienen las personas para poder reconocer y responder a estos peligros. La vulnerabilidad, que nos permitió medir el nivel de exposición de menores ante estos riesgos para así poder brindar unas herramientas educativas. Bien, saludos con todos. Mi nombre es Elian Honores. Mi tema a exponer es la introducción del proyecto. Como saben, la introducción del proyecto es la sesión inicial que presenta el tema, el contexto y el alcance del proyecto, ¿no? Nuestro tema fue la ciberseguridad en los niños y adolescentes y como bien se sabe, la introducción va en base a eso, ¿no? Cada vez es más frecuente lo que es el acceso a las tecnologías. Todas las personas tenemos el acceso a este tipo, por ejemplo, celulares, computadoras, tablets, y así, gracias a esta ventaja, también tenemos lo que es desventajas. En este caso, las amenazas cibernéticas, el phishing, el robo de identidad, el acceso a contenidos inapropiados, eh, es algo que se debe tomar en cuenta, por lo cual se necesita algún plan educativo sobre esto, sobre cómo darle el correcto uso de estas tecnologías para sacar el máximo provecho sobre lo que vienen siendo las tecnologías, ¿no? Tanto en niños como jóvenes, ya que estas personas están siendo guiados o deberían estar siendo guiadas para que mantengan el correcto uso de estas tecnologías y no caigan en estafas y no caigan en robos de identidades, que son los problemas más comunes que hay en esto de la tecnología, en las redes sociales, ¿no? Por eso se necesita lo que es un plan educativo sobre la ciberseguridad de los menores en una posición de vulnerabilidad, ¿no? Por estos problemas es que nace la importancia de promover este tipo de, de prevenciones, ¿no? Para edades tempranas, para que aprendan el correcto uso, como ya lo decía antes, para sacar el máximo provecho.
¿no? Invertir en educación, obviamente, digital es la clave, es una clave muy importante para que la brecha en esto, en el uso intensivo de la tecnología, sea parte de lo que viene siendo el desconocimiento y poder evitar lo que son los peligros, poder evitar las estafas, se podría decir, ¿no? Bien. Pues bien, nuestra investigación titulada como Herramientas tecnológicas para la enseñanza de ciberseguridad a niños y adolescentes. Esta sesión es fundamental porque nos permite conocer las bases conceptuales y teóricas que sustentan nuestro trabajo de investigación, además de revisar qué han dicho otros autores e investigadores sobre este tema. Para empezar, entendemos que la ciberseguridad infantil como el conjunto de prácticas, herramientas, conocimientos necesarios para poder proteger a los menores de edad en los entornos tanto digitales, los cuales hoy en día pues forman parte de su vida cotidiana. Niños y adolescentes usan a diario Internet desde edades ya muy tempranas, pero no siempre cuentan con la orientación correcta para enfrentar riesgos como el ciberacoso, el grooming, el phishing, la suplantación de identidad o la explotación de contenidos inapropiados. Puede ser esto información privada hasta contenido sexual. En este sentido, varios estudios analizados y realizados por la UNICEF, ESEC y Norton Life Love coinciden en que la educación en ciberseguridad debe comenzar desde tempranas edades y de manera adaptada al nivel cognitivo de cada uno de estos grupos. Además, autores como por ejemplo Gutiérrez y Tiner proponen que la alfabetización digital es clave para formar ciudadanos críticos y responsables, que sean capaces de identificar los riesgos en línea. Otro punto importante también que exploramos nosotros en este marco teórico es la gamificación y el uso de herramientas interactivas, como los juegos educativos, las simulaciones, la realidad aumentada. Por otra parte, investigaciones recientes como la Percival han demostrado que plataformas como CryptoScratch permiten enseñar conceptos complejos de ciberseguridad de forma más práctica y divertida, lo que aumenta la comprensión y el compromiso de los estudiantes. Por lo tanto, los estudios de Bycorpal y colaboradores destacan que la importancia de los entornos de aprendizaje escalables como los de CyberRange, que permiten experiencias reales de simulación, incluso hasta en educación básica. También es necesario mencionar el rol importante de los padres, docentes y de la normativa legal de cada país en todo proceso educativo. Otras investigaciones, como las de Macías Lara, afirman que cuando se combinan estrategias educativas con políticas públicas y de participación familiar, se reduce significativamente la exposición de los menores a los riesgos. En conclusión, este marco teórico demuestra que enseñar ciberseguridad a temprana edad y adaptada a los entornos diferentes de cada edad es necesario para proteger a los niños y adolescentes en un entorno digital en el que viven. Esta base conceptual ha guiado a toda nuestra investigación y justifica la propuesta de diseñar e implementar talleres con herramientas tecnológicas para formar una cultura de prevención y uso seguro de nuestra tecnología día a día. Angie Alexandra Torres Crespo. Metodología de la investigación. Esta investigación busca entender cómo niños y adolescentes usan las tecnologías de la información y cuál es su nivel de conciencia y práctica en ciberseguridad. Debido al constante cambio en el entorno digital, se eligió una metodología que permite estudiar el fenómeno con precisión, profundidad y contexto local. El tipo de investigación que se utilizó fue un enfoque cuantitativo con el objetivo de recopilar datos medibles que permitan detectar hábitos, actitudes y niveles de conocimiento en seguridad digital. Además, esta investigación fue explorativa y descriptiva,
Explorativa porque el tema aún no está suficientemente documentado con estas edades y contextos. Descriptiva ya que busca caracterizar el comportamiento digital y el nivel de exposición a riesgos como el ciberacoso. El enfoque metodológico. Esta investigación se basa en teorías como aprendizaje social, que explica que los jóvenes imitan conductas que observan en su entorno digital. Riesgo percibido, que analiza cómo toman decisiones frente a amenazas en niñas. La lógica deductiva permite comparar los datos reales con lo que plantean estas teorías, generando así un análisis más completo. Los instrumentos utilizados. Se aplicó un cuestionario estructurado, adaptado al lenguaje de niños y adolescentes, dividido en 4 bloques. Acceso a TICs, conocimiento de riesgos digitales, prácticas de seguridad, percepción personal. Este cuestionario fue aprobado y ajustado para garantizar así la claridad y evitar fatiga en los participantes. Población y muestra. Participaron 120 estudiantes entre 10 y 17 años de escuelas públicas urbanas. Se utilizó un muestreo aleatorio estratificado para asegurar una muestra representativa por edad y género. Se respetaron los protocolos éticos, consentimiento informado, confidencialidad de respuestas y supervisión adecuada durante las encuestas. El análisis de datos. Los análisis se analizaron con herramientas estadísticas usando distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, análisis por subgrupo, en este caso edad, género y curso. Esto nos permitió detectar diferencias y brechas digitales y entender mejor cómo influye el nivel de alfabetización digital en el riesgo al que están expuestos. Justificación y ética. Se eligió este enfoque cuantitativo para ofrecer un diagnóstico sólido que pueda permitir como base para estrategias educativas, políticas y públicas. Se priorizó el respeto a los participantes, asegurando su bienestar y que la información se utilice únicamente con fines académicos. Entender cómo los jóvenes perciben y manejan los riesgos digitales no solo es una clave para protegerlos, sino para formar ciudadanos digitales responsables. Esta investigación no solo analiza datos, sino que abre puertas a futuras acciones educativas más conscientes y adaptadas a las realidades actuales. La alfabetización digital ya no es una opción, es una necesidad. Este estudio busca ser un paso hacia ese objetivo. Es Cristian Bolívar Garibay Bajada. Yo voy a exponer la parte de los resultados y las discusiones ya. Lo dice en lo que es resultados y discusiones, que esta sección va a presentar los hallazgos claves obtenidos del cuestionario que se aplicó a los 120 estudiantes del nivel básico y medio, de 10 a 17 años, instituciones educativas urbanas públicas. Ya, en los primeros resultados nos dice sobre la frecuencia de uso de dispositivos y redes sociales. Esto es aplicado a los 120 estudiantes. Nos dice que se observó una alta penetración y uso constante de dispositivos conectados a Internet de la muestra, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dice que el uso del smartphone diariamente, nos dijo que el 95% de los estudiantes reportó hacerlo y el 80% accede a redes sociales varias veces al día. Ya, la frecuencia de conexión supera las 3 horas diarias es del 70% de los estudiantes. Lo que es el conocimiento de riesgos digitales, si es que los estudiantes encuestados logran diferenciar o identificar los riesgos digitales, asimismo aplicado a los 120 estudiantes, nos dice que
que los resultados indicaron que si bien la mayoría de los estudiantes, aproximadamente el 65%, identifican amenazas básicas como el ciberataque, un porcentaje significativo menor, alrededor del 30-25%, tenía un entendimiento claro de amenazas más sofisticadas como el phishing o el grooming. Ya, las amenazas cruzadas mostraron que los estudiantes de mayor de edad, de 15 a 17 años, presentan un 20% más de conocimiento de riesgo de suplantación de identidad en comparación a los más jóvenes, que son los de 10 a 12 años. El tercero nos dice sobre las prácticas de seguridad digital. Nos dice que en cuanto a las prácticas de seguridad, se encontró que solo el 40% de los estudiantes utilizaban contraseñas consideradas fuertes, o sea, entre ellas las combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos o caracteres especiales. La configuración de privacidad en redes sociales, en la mayor parte es ignorada, más o menos corresponde al 45% de los encuestados, y la supervisión parental, o sea, la supervisión de los padres, era percibida como frecuente o constante por apenas el 35% de los encuestados, ¿no? En el siguiente, que nos dice que es la percepción y la alfabetización digital, el impacto de las herramientas digitales. ¿Ya? Nos dice que este estudio, los resultados nos confirman la hipótesis de lo que la exposición a herramientas tecnológicas educativas mejora el entendimiento de las prácticas de ciberseguridad. Se observó que el 85% de los estudiantes no habían interactuado con aplicaciones educativas, a ver, el 85% de los estudiantes que habían interactuado con aplicaciones educativas como Interlab o Novalab reportan sentirse un poco más seguros o mucho más seguros al navegar en línea, en contraste con un 15% en el grupo de los que no la habían utilizado. Asimismo, el 75% de ellos manifestó una mejora en el pensamiento crítico para poder identificar el contenido sospechoso, fraudulento de la exposición a estas herramientas. En lo que es las discusiones, nos dice que los resultados obtenidos en este estudio confirman la problemática planteada inicialmente, que era, a pesar del acceso generalizado y el uso intensivo a las tecnologías de la información por parte de niños y adolescentes, siempre existía una barrera significativa en el conocimiento y la planificación de prácticas de ciberseguridad. Yo pienso que esto se debe al no compromiso de nuestros padres, o como nosotros padres, de enseñarles y educarles en lo que es cibereducación y ciberseguridad. La alta conectividad reportada por los practicantes subraya la urgencia de dotarlos de las competencias necesarias para un entorno digital seguro. Ya. El impacto positivo de las herramientas tecnológicas. Ya nos muestra los resultados que indican un mayor entendimiento a los riesgos y una mejora en las prácticas de seguridad de los usuarios. De estos usuarios que utilizan apps educativas. Concuerdan plenamente con las investigaciones citadas en el marco teórico, ¿no? La segunda, que es la importancia de la experiencia práctica y el pensamiento crítico. Ya, nos dice que este mejora el pensamiento crítico y la identificación de riesgos se alinea con las condiciones del Popal y su equipo, ¿no? Que sobre el valor de los laboratorios virtuales y las experiencias prácticas, aunque nuestro estudio no implementó laboratorios virtuales directamente, las aplicaciones o las apps analizadas simulan situaciones y promueven un aprendizaje activo y emula, sobre todo en entornos controlados, ¿ya? El tercero, que es la confirmación de la vulnerabilidad y la necesidad de alfabetización en cibereducación. El bajo porcentaje de uso de contraseñas fuertes y la falta de comprensión de la configuración de privacidad reafirma la existencia de una vulnerabilidad digital. La necesidad de una prevención digital desde edades tempranas
Esto valida la preocupación inicial del estudio sobre la evidente carencia de programas educativos estructurados y que ordenen sistemáticamente la ciberseguridad. La cuarta, la consistencia con marcos de riesgos globales. Ya, la identificación de los riesgos como un robo de información y un acoso en línea por parte de los estudiantes es consistente a los 4C, al contacto, al contenido, a la conducta y a los contratos. Ya, propuestas que Ranking y sus colaboradores en un marco ampliamente aceptado para clasificar los peligros digitales. El quinto, que es el refuerzo de enfoques integrales. El hallazgo, los hallazgos sobre la sobre la mejora de la conciencia y los hábitos de seguridad de los estudiantes, aunque no directamente medidos como en Turmo Dura, sugieren que la implementación de estas herramientas contribuyen a la alfabetización digital, que señala con una tendencia creciente en las escuelas. El estudio también apoya la idea sobre la combinación de educación escolar, supervisión parental y marcos lógicos sociales. Es crucial para reducir los incidentes en menores. Ya. En conclusión, los resultados de este estudio cuantitativo refuerzan la evidencia de que las herramientas tecnológicas educativas son una estrategia eficaz para mejorar la ciberseguridad de niños y adolescentes, a pesar de las limitaciones inherentes a la recopilación de datos o autoinforme y la naturaleza descriptiva del estudio. Los hallazgos son consistentes con la literatura existente y justifican la necesidad de integrar una forma más robusta y atractiva la educación de ciberseguridad en planes de estudio y en el entorno familiar, sobre todo por esto de la globalización y la sistematización de muchos productos. Obligadamente necesitaríamos que en escuelas y colegios ya se comience a dar lo que es ciberseguridad para que nuestros hijos, niños y adolescentes estén ya inmersos en este mundo y sepan terminologías en donde puedan ellos, al momento de navegar en una red social o en una aplicación, puedan estar más atentos a las posibles vulnerabilidades, ¿no? Las limitaciones de este estudio. En las limitaciones de este estudio, a pesar que que hay hallazgos muy valiosos, este estudio presenta algunas limitaciones, entre ellos el diseño transversal, que es la recopilación de datos de un único punto en el tiempo. No permite establecer relaciones causales directas sobre el impacto a largo del plazo de las herramientas, ¿ya? El autoinforme. El autoinforme, los datos se basan en la percepción y en el recuento de los participantes, lo que puede introducir sesgos de deseabilidad social. Es decir, que nosotros estamos basados en lo que ellos nos digan, mas no podemos hacer una cuantificación de lo que en realidad ellos están sintiendo o en lo que en realidad ellos están viviendo. También una de las limitaciones del estudio es la muestra específica, que aunque representa por su contexto la generalización de los estudios, de los resultados a poblaciones de diferentes características socioeconómicas y geográficas, debe hacerse con cautela. Otra limitación sería la falta de datos longitudinales para evaluar el cambio real y el comportamiento y la reducción de la vulnerabilidad. Se requeriría un seguimiento a largo plazo, ¿no? Las futuras líneas de investigación. Ya se sugiere futuras líneas de investigación que exploren la implementación de los estudios longitudinales para medir cambios comportacionales y la reducción de incidentes reales. Pero siempre hay que tener en cuenta que si bien es cierto, podemos exponer a nuestros niños y adolescentes, pero siempre en ambientes controlados, ¿no?
el desarrollo de metodologías de evaluación más objetivas del conocimiento y a las prácticas, como pruebas de simulación, a lo que me refería anteriormente, ambientes controlados, pero siempre y cuando haya la participación de los padres, el control parental, ¿no? El análisis de impacto de la capacitación docente y parental en la efectividad de estas herramientas. Siempre todo con el consentimiento de los padres, ¿no? Y otra de las futuras líneas de investigación sería la adaptación y la evaluación de estas herramientas en contextos rurales o en acoso o en acceso limitado a tecnologías. Quienes habla Blanca Maldonado, les voy a compartir las conclusiones. Después de analizar sistemáticamente el papel que juegan las herramientas tecnológicas en la enseñanza de la ciberseguridad a niños y adolescentes, se puede concluir que su uso tiene un impacto muy positivo. No se trata solo de enseñarles en teorías complicadas, sino de hacerles de manera práctica, dinámica y sobre todo cercana a nuestra realidad o a su realidad. Según los hallazgos más relevantes, los jóvenes pueden estar conectados en redes sociales haciendo más uso del Internet. Pero al no entender los peligros que circulan en las redes del sistema, se expone. Pero es aquí donde los recursos para su prevención deben sobresalir. Al estar informados, ellos sabrán identificar, detectando si están en riesgo y así confiar en ellos aprendiendo a tomar decisiones con responsabilidad. Por otra parte, me parece importante destacar que no todo los niños tienen acceso a este tipo de formación y por eso estas herramientas también ayudan a cerrar esa brecha. Además, este tipo de aprendizaje es más recordado cuando se presenta en forma que realmente les interesa. En conclusión, enseñar ciberseguridad desde la infancia es guiar a los chicos a usar de manera responsable y segura la tecnología, usando de apoyo las herramientas como las TICs a desplegar su capacidad de comprensión, capacitándose a la nueva tendencia en un mundo más tecnológico que hoy en día les toca vivirla y sobre todo pues experimentarla. Luis Enrique Andrade Herrera y voy a hablar sobre las reflexiones finales de toda nuestra investigación. Mientras nosotros estamos investigando, nos dimos cuenta de que no es solo buscar en Internet, llevar cumplir ciertos tipos de protocolos y alineamientos, procesos, observando que más allá de recopilar información, hay que tener un enfoque crítico, obteniendo respuestas que realmente aporten a esta temática social. Aquí el reto fue que enfrentamos una realidad desconocida solo con información superficial, ya que los niños y adolescentes que enfrentan día a día riesgos digitales con frecuencia, por eso nosotros decidimos hacer este tema de investigación, para ver una realidad a fondo, de gravedad y sumamente urgente. Cuando indagamos el mundo de la ciberseguridad desde nuestro enfoque educativo, pudimos palpar, conocer ciertas herramientas, teorías y métodos que sirven de ayuda para poder tener conciencia, reflexionar y despertar así la empatía por los seres más vulnerables, que en este caso son los niños. Pudiendo aplicar una metodología estructurada, confiable, responsable y reflexionando, podemos investigar con una ética intachable y con las miras a un propósito bien hecho. Algo que fuimos notando mientras hacíamos el trabajo fue que no solo era dividirse en partes y ya, en realidad lo que hicimos nosotros como grupo que funcione, que fue que cada uno pensó diferente, aportó su idea o su conocimiento o lo que sabía para así poder entender el tema y poco a poco ir sacando conclusiones y ir sacando aportes. Muchas veces no estábamos de acuerdo, pero ahí es cuando más aprendimos, porque al final, juntando las ideas y el resultado salió mejor, más todas las investigaciones y las lecturas de todos los temas que hemos investigado, podemos concluir con los conceptos que previamente han sido explicados. Otra cosa es que la investigación no te deja solo con las respuestas. A veces te hace pensar más cosas que no te habías planteado.
como por ejemplo que nos quedó dando vueltas cómo hacer que más niños puedan aprender sobre la ciberseguridad o por qué en el colegio no se habla tanto de si es un tema tan importante ahora mismo. Hasta nos preguntamos qué podíamos hacer desde nuestra propia casa con amigos o para compartir lo que aprendimos. Y también que el trabajo en equipo nos hizo llevar todo pronóstico este resultado enfrentando diversos retos, como los otros estudiantes de TICS. Académicamente nos llenó de felicidad cómo podemos aportar desde en nuestros hogares con la ciberseguridad a nuestros niños y adolescentes. Y como parte final tenemos aquí todas las bibliografías que pudimos obtener, donde sacamos información, donde consultamos temas, donde sacamos todas las investigaciones, todas las tablas y todo el contenido. Nos sirvieron mucho. Trabajamos con Google Colab, con nuestra biblioteca virtual que es UTECA. Nos facilitaron bastante todos estos links, algún link directo de UNICEF o también de muchas organizaciones. Aquí están todas las bibliografías con su nombre, su respectivo año y su link. Esto es todo. Muchas gracias. Espero que sea un tema importante.